Bueno, nos han pedido desde producción y han hecho bastante énfasis en ello, que hagamos un inicio atemporal. Así que, ¿qué tal estás, Alberto? Muy bien, estupendamente. Pues venimos hoy a hacer la presentación de tu último libro, que no es el cine, de Alberto Suara, publicado por Bola Archivos. Voy a leer, para no insistir más en ello, la contraportada. ¿Por qué vemos tanto cine? Lo cierto es que ya no podemos pensar en esa bulimia audiovisual con la residual y anacrónica metodología de la crítica cinematográfica, ni con la grandilocuencia de muchas de las grandes teorías, interesantes pero obsoletas, ni con los prejuicios inculcados por un sistema universitario desprovisto de sentido crítico. Para aprender algo de nosotros mismos a través del cine, para mejorar nuestra forma de imaginarnos, deberemos antes orillar la autocomplacencia y proponer discursos y metodologías que también puedan atraer a las nuevas generaciones. Presentamos un poco a Alberto Achuara. Como dice aquí, Alberto Achuara es profesor de narración audiovisual en la ESAT, en la Escuela Superior de Arte y Tecnología, aquí en Valencia. Ha publicado numerosos ensayos vinculados a la percepción y a la estética. De un espectador expectante, 2003. De un espectador cansado, 2009. El lacónico, un hombre de cine, en 2012. De otros mundos, 2014. CICEC, qué fácil lo tienes, en 2020. Del arte y su obsolescencia, en el 2020 también. Y lo patético del arte, en el 2023. Y ahora hemos llegado a 2025 con ¿Qué no es el cine? ¿Tienes algo que decir antes de comenzar a hablar un poco ya del libro? Pues que no leía la contraportada desde que se publicó y me ha sorprendido, ¿no?, la precisión con la que se describe el libro. Que además hay fragmentos o trocitos un poco canallas. Sí, no, pero bueno, es como debe de ser. Sí, supongo que servirá para eso, para atraer la compra del libro. Exacto. Sí, a ver, también, hablando ya que estamos de portada y contraportada, la foto que hay justo en la portada también es tuya. Sí, son cosas del editor. No sé por qué, ya he publicado con él 4 libros y 3 de los 4 me ha pedido colaboración para la portada y en 3 de los 4 he puesto una imagen mía. En otras ocasiones fue hecha ex profeso para el libro y en esta ocasión es elegir entre las que tenía que cuadraban con lo que a él le gustaba. Yo le mando siempre unas cuantas, él elige y después elige el color en función de la fotografía o no, o al revés, elige la fotografía en función del color que quería ponerle a la portada. Bueno, pues por empezar, más o menos vamos a ir siguiendo un poco la estructura del libro, pero en algunos momentos, como siempre, incluso en las películas que hacemos, habrá saltos hacia adelante y saltos hacia atrás, Vale, pero vale. como nadie ha leído el libro, seguramente nadie lo va a saber. Vale. Con respecto a la primera parte, que hay una pequeñísima introducción al resto del libro, que es también como una especie de desarrollo mismo de esta misma contraportada, pero un Sí. pelín más avanzado. La primera pregunta que te quería hacer era, ¿qué necesidad había ahora mismo de escribir un libro para decir, por lo menos lo que nos dice el título, qué no es el cine? ¿Qué necesidad había? Es un título, se supone que atractivo en la medida en la que no está en contra de lo que suele ser habitual, que es quererte explicar las cosas como son. Y yo me apetecía más explicar las cosas por lo que no son. Y para tampoco liarlo demasiado, el no va entre corchetes, que ni siquiera va entre paréntesis, sino entre corchetes. Entonces, ¿qué no es el cine? Y lo único que pretendía con ese título es, para el público más estándar o más aficionado, pero no entendido, no especializado, podía ser atractivo el reflexionar acerca de qué es el cine a través del sintagma que no es el cine. Pero dirigiéndome al público un poquito más especializado, lo que me apetecía es que provocar en ellos la posibilidad de que a través de la negación reconvinieran un poco los parámetros a través de los cuales ellos están analizando el cine desde esta última década. Claro, porque al final también aquí lo que ya empiezas desde la introducción es hacer
preguntas, que es también un estilo en tus libros y sobre todo en los ensayos que empleas mucho, que es el generar de repente una serie de información y acabar con una serie de preguntas que probablemente no tengas por qué llegar a responder en un momento, pero esas mismas preguntas ya le están dando bastantes pistas al espectador de lo que debería de estar entendiendo en sí del texto. Una de ellas era precisamente, que luego vas a recurrir mucho a ella, ¿por qué necesitamos hoy en día ver tanto cine? Claro, es que la pregunta que sale de natural es ¿por qué vemos tanto cine? Esa es la pregunta que sale de natural. Pero yendo un poco más allá y siendo analítico con las circunstancias actuales, la pregunta más lógica me pareció a mí que era la de introducir el verbo necesitar. Porque si algo está claro es que vemos mucho cine. Entonces preguntarse por qué vemos mucho cine, pues es legítimo, estaría bien. Pero la pregunta más profunda en sí misma es ¿por qué necesitamos ver tanto cine? Que además, no sé hasta qué punto es como la música. ¿Por qué necesitamos oír tanta música? No pasa lo mismo, y lo sabes tú porque seguramente lo llegaremos a comentar, no pasa lo mismo con el arte. No podríamos hacernos la pregunta de por qué necesitamos ir tanto a un museo. Sin embargo, ¿por qué necesitamos ver tanto cine? Es una pregunta tan difícil de contestar que a mí me ha hecho falta escribir un libro. No, y funciona. Porque también otra de las preguntas que te empiezas a hacer desde la misma introducción es ¿a qué se va al cine? Que también tú empiezas a hacer una serie de preguntas a partir de esa primera, que es también ¿a qué vamos a un museo? ¿A qué se va a cualquier evento de alguna entidad artística? ¿A qué se va al cine? Claro, ¿a qué se va el cine? Que además es una forma, es una expresión que no es del todo correcta, porque cuando necesitamos ver mucho cine o porque vemos mucho cine, ya no es necesario ir a verlo a la sala comercial. O sea, porque ya no es tanto porque vamos tanto al cine, porque hay mucha gente que ya no va, pero no deja de ver muchísimo cine en sus casas a través de plataformas, vídeos, etcétera, ¿no? Entonces sí, la pregunta básica del primer capítulo, que después se merodea alrededor de ella durante todo el libro, es diferenciar un poco entre qué nos hace ver cine o qué nos hace ir a un museo, qué diferencia hay entre ver películas o ver arte, que creo que es el segundo capítulo. Y sí, normalmente cuando tú le preguntas a alguien, generalmente en tu entorno o en cualquier entorno, cuando tú le insistes mucho a alguien y le preguntas ¿a qué vas al cine? Siempre entendiendo que ir al cine es ver películas, no ir a la sala en concreto, pero cuando le preguntas a alguien ¿qué esperas del cine o para qué vas al cine?, un porcentaje desmesuradamente o desproporcionadamente mayoritario te dice que va al cine a entretenerse. Entonces, el que la mayoría de la gente, si le fuerzas a decirte algo, acabe diciendo que va a entretenerse, me resulta muy curioso. Otra cosa es que no me quiero adelantar a las preguntas, pero otra cosa es que le preguntaras a esa misma gente ¿a qué va un museo? Entonces tendría que recapacitar, a lo mejor le tienes que dar un momento para recapacitar y piense para qué va un museo, ¿no? Pero bueno, no me quiero adelantar. La pregunta era... Sí, no, solamente por añadir, ya que estabas hablando del verbo entretener, que van a entretenerse, haces aquí también referencia directamente a la RAE, que es las dos acepciones que tiene el diccionario. La primera es distraer a alguien impidiéndole hacer algo, y la segunda es hacer menos molesto y más llevadero algo. Así que cuando dicen que van a entretenerse, han escogido, o deberían de haber escogido una de estas dos acepciones. O distraerle, o distraerse, o hacerse algo menos molesto. Claro, es que esa es la gracia que tiene el analizar el verbo que se usa generalmente para justificar el ver cine. Claro, y además ahí la RAE lo explica en forma como verbo transitivo. Entretener es distraer a alguien de hacer algo, que es lo que hace el cine con nosotros, distraernos para hacer algo, o hacer más llevadera o menos molesta nuestra existencia. Claro, si la gente dice que va a entretenerse
y esas son las definiciones de la RAE y las tomas del transitivo al reflexivo, resulta que la gente está yendo al cine de alguna forma, a evadirse y a dejar de hacer otras cosas que le son más molestas. Claro, claro. Una cosa que me vino mientras estaba leyendo otro libro con respecto a esta pregunta, me leí los 2 volúmenes de La Obsolescencia del Hombre de Gunther Anders, que hemos leído también cosas Sí, de él. sí. Concretamente La Obsolescencia del Odio, creo que lo habíamos leído ambos. Habíamos leído uno, me acuerdo, sí. Creo que era ese. Pero de casualidad también, porque tú Sí, habías sí. leído el libro y lo leí por mi cuenta. Sí, yo a raíz de ese quise leer más de este hombre. Y precisamente hay una cosa que, bueno, quería hacer por lo menos una especie de cosa parecida a esto, que era que Gunther Anders lo que se refería cuando decía que la gente, el por qué iba tanto al psicólogo, esto estamos hablando de los 50, 60. Ahí hablaba de que lo que se quería conseguir era tratar de seguir siendo uno mismo con la sociedad que hay ahora. O sea, que nos den en el psicólogo las pautas adecuadas para seguir comportándonos como de una forma socialmente correcta con los demás. No sé si se podía hacer ¿Una analogía con eso? algo parecido, si te ayuda en algo o simplemente es pues otra anécdota, otra casualidad. Pues es buena pregunta. No lo había pensado, pero lo que sí que es verdad, no sé si es verdad que nos dan las pautas para poder seguir estando socialmente, no lo sé. Lo decía este hombre. Lo decía pero es curioso, con respecto a la psicología. Correcto. Sí. Claro, pero es curioso porque de alguna forma sí que sí se puede hacer esa analogía. Entre otras cosas, cuando te das cuenta de que las películas que se ven son las que mayoritariamente se ven, o sea, Claro. que hay montones de películas maravillosas que no las ve nadie y esas son las que no ve nadie porque no puedes sociabilizar con nadie a partir de esas películas. Y cuando vas a cualquier plataforma, Netflix, Filmin, bueno, cualquiera, que cada vez hay más, si te dicen, o sea, insisten mucho en la que debes ver. Y insisten muchísimo en cuáles son las más vistas, cuáles son las que a ti te van a gustar, cuáles son las que ves las puntuaciones más altas. Entonces, sí que debe tener algo que ver con lo que dices, porque la gente tiende a ver mayoritariamente aquellas películas que ve la gente en su mayoría. Que además también no... Bueno, de cierta forma sí que al final del libro algo también tiene que ver. Estas plataformas que me dices tú están actuando de ese modo como prescriptores. Sí. Porque están precisamente llamando la atención sobre cosas que la gente debería de ver, no porque te digan que son buenas, sino porque las están viendo más gente. Eso es. Que es una diferencia con lo que luego hablaremos de los analistas y cuál debería ser la función. Pero bueno, por continuar un poco más, ya has empezado a hablar de que existen diferencias y que las vas a ir anotando entre el cine y el arte, que tú dejas una cosa perfectamente aislada de la otra. Y quería sobre todo mencionar una primera que es el débil impacto que tienen los cuadros como imagen fija contra el mayor impacto que tienen las imágenes continuadas. Lo poco que nos puede llegar a afectar un cuadro con respecto a lo mucho por motivos que vienen al caso de una película. Sí, cuando hablo de impacto, hablo de impactos producidos por la percepción. Entonces, el impacto de un cuadro es débil en la medida en la que le dedicas, si vas a un museo, que es donde generalmente la gente va a ver cuadros, en las galerías de arte casi no entra nadie, pero un museo, una sala de exposición en fin, es lógico que el impacto sea menor cuando tú le dedicas a un cuadro unos segundos. Es muy difícil, un minuto es eterno, es como un minuto de silencio en un campo de fútbol, se hace eterno, por eso lo acaban siempre antes. El impacto que puede producir ver un cuadro en unos segundos con la ansiedad que produce el hecho de tener que ver uno que está al lado, con la ansiedad que produce tener que ver el otro y tener que ver toda la exposición. En ese sentido, el impacto es muchísimo más débil por el poco tiempo de atención que requiere un cuadro. Sin embargo, una película, ese sería el primer factor. El segundo es más importante, que es el del que habla el libro. En cambio, una película
funciona a través de, como decía Platón, a través de la anamnesis, o sea, en cada momento de la película, en cada momento, en cada fotograma, en cada situación, hay un antes que recuerdas porque lo acabas de vivir y un después que te espera antes de acabar la película. Y entonces, lo que es la duración en el tiempo hace que tu percepción se intensifique y no sea tan débil como la de un cuadro. Pero después está otro motivo, que es el cuadro. Generalmente no tienes por qué entenderlo, a no ser que vayas a una exposición donde conoces al artista y te regocijes porque lo conoces, pero si vas a exposiciones por ir a exposiciones, porque consideras que una de las partes importantes de la cultura es ir a ver exposiciones, pues puedes encontrarte con montones de exposiciones que no te gusten, que no las entiendas. Entonces, el impacto perceptivo, emocional ante un cuadro que no entiendes, que has ido a ver porque crees que culturalmente debes, es mucho menor que una película que de alguna forma te mantiene una tensión a partir de la duración. Y por último estaría el tema capital del libro, que es que el deseo emerge mucho más ante una historia en la que tú puedes proyectarte en los personajes y en la trama y que te puede llegar a afectar, que en un cuadro que a lo mejor te gusta o no te gusta, pero afección emocional rara vez. Justo antes de meternos ya con el juego de los analogados y espejados, con respecto al deseo, por volver un pelín antes al que dice la gente del por qué acude a museos o al cine, que se hablaba de entretener y se habla también de otro verbo que también empleas aquí, que es el de dicen que van a aprender, pero que concretamente hablas tú de que al museo no se va a aprender porque tienes que ir previamente aprendido. Y en las películas seguramente no pasa así. Claro, ese es otro tema peliagudo, el de que la gente cree que va al cine, a entretenerse, yo lo cuestiono, como bien sabes, que lo has leído, y cree que va a un museo, de alguna forma va a un museo a aprender, porque el museo es cultura, con independencia de que después, yendo a aprender, también se entretenga y también se lo pase bien, porque si le gusta, se va a entretener también. Pero cree que va a aprender. Otra cuestión es qué es lo que pasa al final de las cuentas. Claro. Volviendo ya a la parte importante, que es una vez más otra pregunta que te voy a, después de hacer la pregunta, a mencionar, a hablar literalmente de un fragmento del libro. ¿Por qué el cine parece afectarnos más que las artes plásticas, la música y el teatro? Ya has empezado a hablar de ello, más allá de lo del impacto débil de los cuadros, estabas ya empezando a hablar del factor determinante que es el deseo. Y leo yo del libro, el cine nos afecta más porque nos abandonamos en él al hacer la experiencia y se involucra el deseo, por el juego de analogados y espejados que proyectamos sobre las imágenes. Se produce de forma inconsciente, no nos podríamos emocionar si supiéramos en todo momento que esos personajes son lucecitas que salen de pequeños LEDs de la pantalla y que en definitiva nos abandonamos. Sí, bueno, eso es sería un poco resumir lo que después de manera más profunda intento analizar. Es la diferencia que hay entre ir a un museo. Cuando uno va a un museo, lo que en el fondo le va a pasar es que puede que obtenga una experiencia estética. Y la experiencia estética se dará o no se dará, pero vas a un museo a obtener una experiencia estética, que será de un impacto más o menos débil y que se dará o no se dará. Porque insisto en que no siempre que va uno a un museo va a disfrutar, sino que va a, en teoría, a aprender o a creer que le sirve para algo el conocimiento que va a adquirir, o sea, a aprender. Una cosa es ir a obtener una experiencia y otra cosa es hacer la experiencia. Y esa es un poco la diferencia clave del libro. Mientras estás viendo cine, estás viviendo una experiencia. Estás viviendo una experiencia abandonado a una trama y unos personajes que te conmueven porque te los crees. Si no fuera que te los creyeras, la gente, pues, yo he conocido muchas personas que no van a ver cine de terror porque el cine de terror les afecta mucho. Si les afecta tanto es porque se creen lo que está pasando.
Y después hay gente que no va a ver cine de terror porque a lo mejor no duerme en 5 días. O películas trágicas. Películas en las que le sucede algo a un niño. Hay mujeres que no soportarían que les pasara algo. Y después hay gente que se tapa los ojos. Hay gente que llora en el cine. Que le pasa a mucha gente. Y es porque están haciendo la experiencia, están viviendo la experiencia. Vivir la experiencia es hacer la experiencia. Sí, ahí estás hablando también de... O sea, es curioso porque a la vez que se está o estamos haciendo la experiencia, en el mismo momento nos estamos abandonando esa misma experiencia. Entonces estamos haciendo, pero abandonados. Y ahí también estás hablando del que entramos en una especie de inconsciencia durante todo el tiempo en el que estamos inmersos en una película. Que eso también, el rasgo del tiempo, de la cantidad de tiempo que estamos ante un cuadro, ante una película, es lo que has dicho tú, que es muy determinante. Y otra pequeña cita que viene al caso: si el cine produce verdades, es precisamente por la relación que se establece entre una ficción y un sentimiento real, o sea, verdadero. Aquí estableces una igualdad entre que un sentimiento sea real y que además sea verdadero, aunque lo estemos viendo en una película. Claro, es que creo que ha habido un error monumental en líneas generales, en todos en general y en los críticos en particular, de identificar la palabra ficción con mentira y realidad con real. Creo que hay un equívoco muy grande. La ficción no solo no es mentira, no puede ser mentira en la medida en la que lloramos viendo una película, no puede ser mentira en la medida en la que nos abandonamos, no puede ser mentira en la medida en la que en el inconsciente está ejerciendo una influencia grande hasta el punto que la ejerce que dejamos de ser nosotros y nos espejamos en los personajes, nos proyectamos en los personajes. Sí, a ver, también aquí lo quería volver a relacionar con otro autor que otros tantos hablan a lo largo de ello, pero como también era uno así común, con Higinio Marín, que hablaba de la necesidad que teníamos todos, o sea, todo ser humano desde el principio de los tiempos hasta seguramente el final, de tanto de relatar como de escuchar historias. Que además de que hoy en día se vea tanto cine, precisamente para poder de una forma o de otra aprender cosas, que también lo sea por esa necesidad tan imperiosa que tenemos de seguir escuchando historias. Un cuadro nos cuenta alguna historia, pero no del modo en el que nos la cuenta otro hablando. No sé si hay... Sí, bueno, Que por eso también hay una explosión bestial en los blogs estos que hablan. De hecho, la gente hoy en día, mientras hace cualquier tarea, se pone a gente hablando de fondo, ya no simplemente la tela, sino gente contando sus historietas de cómo le ha ido el día en YouTube. Sí, ni siquiera necesariamente hace falta que se ponga gente que cuente historietas. De todos he sabido que hay muchísima gente que cuando llega a casa se enchufa la televisión para escuchar a alguien hablar. Yo, esto particularmente, no me ha pasado nunca, pero sí soy capaz de empatizar o de entender a la gente, que hay mucha a mi alrededor, que cuando llega a casa se pone la tele para escuchar. Y es porque estamos necesitados de escuchar vidas de otros. Y bueno, sí, supongo que el cine a lo mejor no lo había pensado nunca, pero a lo mejor el cine sí que es la evolución de las tribus primitivas, cuando habían uno o dos, el chamán o el experto o el contador de historias Alrededor de la hoguera. alrededor de la hoguera. Y la gente supongo que sería la primera forma posible de contar historias, haciendo que quien las escucha se abandone a la historia y quede en el inconsciente otro tipo de vida distinta a la suya. No lo sé. La verdad es que no lo había pensado nunca, pero me parecía interesante esta analogía. Sí. La verdad es que también, por volver al verbo este de abandonar, ¿cómo de diferente también es abandonarse dentro de una sala de cine en la que está todo a oscuras, lo único que proyecta luz, se han apagado todos los teléfonos móviles, es la pantalla, de el abandonarnos estando en casa viendo una película
con todas las luces encendidas, gente alrededor hablando, notificaciones en el móvil, también. La diferencia es abismal. Porque la circunstancia que se produce cuando tú estás acompañado por gente que no conoces viendo una película y dentro de una sala es como un acto religioso, es como un acto social. Mientras que en casa no deja de ser formar parte de un acto más que haces en la intimidad, que puedes cortar, que puedes distraerlo, que te pueden llamar por teléfono, que puedes levantarte, que puedes parar. Entonces, el saberte acompañado de gente al saberte solo en tu casa, la diferencia de ver la película es muy grande. Es muy grande en lo que respecta a la experiencia vital en la que nos abandonamos. O sea, nos abandonamos mucho más en una sala comercial con desconocidos alrededor, porque de otras cosas o te levantas a hacer un pipí o no te levantas y la ves entera y seguida. Y eso es como se debe ver una película. Las películas están planificadas. Fellini no soportaba que cuando la televisión empezó a proyectar películas suyas hubiera intermedios. No lo podía soportar. No es que no le gustara, es que no lo podía soportar. Y yo de alguna forma lo entiendo. Lo que pasa es que la vida ha cambiado ya de forma muy abrupta y ahora ya es imposible. Hay muchísima gente que ya no va al cine. Pero el tema de la anamnesis se da profundamente cuando la ves de forma concentrada. Completa y concentrada. Antes también lo hemos ya empezado a mencionar, el analizar el cine fuera de la categoría arte, el hecho de no meter una cosa dentro de la otra. También hablas de ello, de analizar cada categoría por separado. El cine, arte con mayúscula, lo que venga al caso, música, teatro. No sé si ahí también puede decirnos el por qué. Bueno, es que eso sí que esa tesis la estoy manejando. Bueno, me gusta porque mi hermano y yo nos reímos mucho cuando usamos la palabra estoy manejando esa tesis, ¿no? Mi hermano le hace mucha gracia porque la usa Agustín Laje. Ya, bueno, claro, otro español. Exacto. Otro tipo español. Sí. Entonces, esa tesis la estoy manejando ya, yo qué sé, yo creo que desde el 98 o así, el querer diferenciar las categorías artísticas, porque la única forma de aceptar que frases tan absurdas como el cine es arte o la música es arte es creernos las taxonomías y las clasificaciones, en última instancia de Hegel y en primera instancia de Platón, que decían el arte, pues eso, la poesía, el teatro, la danza, esas taxonomías, 500 años antes de la edad de Cristo, pudieron tener un sentido. Esas taxonomías en Hegel, que era arquitectura, escultura, pintura, pues podían tener un sentido en el siglo XVIII, XIX. Pero en el siglo XXI carecen de sentido absolutamente. Entonces, divagar aún si el cine es arte o no es arte, hoy divagar aún en torno a si esta película es arte pero esta no, me parece de una precariedad intelectual soberana, o sea, pero soberana. ¿Por qué asociar el cine a la palabra arte? No, sí es verdad que tienen un punto en común, que son artefactos poéticos simbólicos hechos con una funcionalidad poético-simbólica, sí, pero la historia del arte está finiquitada desde hace ya muchísimos años. O sea, la historia del arte se podía construir, y en esto no me quiero alargar, pero la historia del arte No, pero no me quiero alargar, pero cuando se podía relatar de forma cronológica los sucesivos movimientos artísticos que se ciscaban en el anterior proponiendo algo nuevo, entonces se iba generando una línea histórica en la que los movimientos se iban superponiendo, en realidad era que la moda predominara en cada momento, pero bueno, sí, eso ha tenido sentido hasta que Internet, la existencia de Internet, la existencia de las redes sociales y el que seamos capaces de concebir lo que se está haciendo a tiempo real en todo el mundo, ha hecho que carezca de sentido hacer una narración lineal en la que ahora tocara decir
qué artistas están representando el espíritu de este momento histórico. Si alguien cree que puede decir qué artistas están representando este momento del espíritu de nuestro tiempo, es que está mal de la cabeza, está muy mal de la cabeza. O sea, esto era posible cuando los expertos señalaban a aquellos artistas que debían representar cada momento de cada época. ¿Y por qué? Porque no había forma de saber si esos artistas eran los adecuados para representar ese momento o no. ¿Cómo sabías tú en los años 70, 80 que los que te decían que estaban representando el espíritu de la época de los 80 eran los mejores artistas? No lo sabías. ¿Cómo vas a saberlo? ¿Por revistitas de arte que te hablan de 6 artistas? ¿O viajando desaforadamente por todo el mundo para conocer lo que se está haciendo? No, eso era imposible. Entonces asumías lo que te decían los expertos y generabas este paso más en la línea histórica del arte. Pero ahora, entonces, si el arte ha explosionado y no tiene sentido hablar de arte plástico, escultórico, expositivo, que ahora aún se esté discutiendo si dentro de ese concepto arte entra el cine o no, me parece ridículo. Sí, también, más que nada, esta pequeña información de la diferenciación de cada categoría por separado con respecto al arte, era también como una excusa para poder preguntarte acerca de, concretamente, la música y esa diferencia que hay con el cine, que tú la llegas a resumir prácticamente en la potencia de lo negativo, que es algo de lo que la verdad es que no había escuchado hablar y es muy curioso y muy interesante. Concretamente, la música, por ejemplo, no puede llegar a hacernos sufrir nunca, esta es sentencia tuya, la música no puede nunca llegar a hacernos sufrir tanto como el cine. Claro, si se trata de hablar de diferencias entre formas artísticas, que no es lo mismo que arte, una forma artística, es un concepto que no tiene por qué remitirnos al arte, sino a lo poético, simbólico. Entonces, la diferencia entre la música y el cine estaría en que hay una diferencia que es tan grande, la diferencia, que hace que no podamos concebirlas dentro de un mismo conjunto. El cine, ya hemos hablado que nos afecta en la medida en la que nos abandonamos, proyectamos sobre los personajes y lloramos viendo una escena triste. Esa capacidad de identificación a través del deseo que tenemos con el cine no la tenemos con la música. Y es otra necesidad vital que tenemos los seres humanos, el de la música, además más ancestral aún que la de las imágenes. Pero, claro, en la música la potencia de lo negativo no existe. La potencia de lo negativo sí existe en el cine cuando te tapas los ojos por miedo o cuando se te caen lágrimas grandes porque estás sufriendo por los personajes y te los crees. En la música, más allá de que tú tengas un tema musical que te recuerde a un mal momento de tu vida y entonces asocies el mal momento de tu vida a ese tema musical, más allá de esas particularidades nimias y despreciables, no tiene la potencia de lo negativo. Sí, también es verdad que no sería negativo el llorar de emoción ante una interpretación del triple concierto de Beethoven, que a ti te emocionará por buena, pero no tiene nada que ver con la potencia de lo negativo, sino sería potencia positiva. Pero la de lo negativo, la de poder hacerte sufrir y necesitar, como sí que necesita mucha gente, hay mucha gente que necesita ir a ver al cine solo tragedias, gente que le gustan las tragedias, no se sabrá por qué, a lo mejor tendrían que mirárselo a nivel psicológico, no por tener una patología, sino por saber más de sí mismos, porque hay gente que le gusta mucho el terror, hay gente que le gusta mucho las tragedias. Las películas apocalípticas están de moda ante los jóvenes de hace ya unos cuantos años. Distopías. Distopías, que se acaba el mundo, que se acaba el mundo, que se acaba el mundo. ¿Qué necesidad hay de desear ver películas que te muestran el fin del mundo? Por algo será. Esta potencia de lo negativo no lo tiene la música. O sea, la tiene muy escaso. Sí, no, la tiene de forma muy personalizada y también otra vez de impacto muy débil. En el libro, a partir de este momento, ya hay otro cambio de tercio y empiezas un capítulo casi exclusivamente dedicado a analizar parte de la historia del arte hasta nuestros días. Ya has empezado a hablar bastante de ello y entiendo no querer alargarlo mucho más, sí que has hablado de Hegel, espíritu de la época, lo importantísimo de la democratización de las capacidades artísticas gracias a las redes sociales. Hay uno que no has llegado a mencionar, que luego también vuelves a retomar para con el cine, que es el valor de la excelencia.
cómo ese valor se ha ido degradando y deteriorando y hasta dejarlo perdido por ahí. Sí, bueno, pero también es algo que tiene siglos de existencia, justo en el momento en el que los filósofos empiezan a introducir la estética dentro de lo que es la filosofía universal, además es que la construcción de la estética nace se origina con los principios de su propia destrucción, que es lo que le pasó a Hegel. Hegel ya lo decía, ¿no? El arte es una forma de pasado. Y creo que Hegel es un filósofo que ha hecho muchísimo daño a la concepción alemana, en este caso la concepción alemana, más Hegel que Kant, ha hecho muchísimo daño al arte en la medida en la... Bueno, es que ha hecho mucho daño, es que sería muy complejo de explicar. O sea, el arte durante 250 años ha sido lo que Hegel determinó que era arte. Y esa forma de entender el arte hegeliana es la que se ha hecho mucho daño a sí misma. Es verdad que si no hubiera sido la alemana, no sé cuál otra hubiera podido ser la concepción con la que se formalizara la historia del arte. Pero desde luego la de Hegel no ha sido muy afortunada y curiosamente está toda basada en una digamos que relación directa con lo divino. Entonces que a la izquierda durante 250 años, a Marx el primero, le haya influido tanto una concepción del arte tan relacionada con la divinidad y con, no lo acabo de entender muy bien, como la izquierda ha sido tan amante de las tesis de Hegel. No lo entiendo. Pero de todas formas me has hecho la pregunta y se me ha olvidado un poco lo que... Excelencia. Lo de la excelencia. No, es que claro, es que si lo que sucede es que cuando, claro, que hay un momento en la evolución de esta historia del arte que propuso Hegel, en la que pues cuando la burguesía sustituye a la aristocracia, a la monarquía y a la iglesia como, digamos que como financiadores de lo que se entiende por objetos artísticos, cuando todos esos elementos son anulados por una burguesía que compra el arte por otros motivos, que los compra para sus casas, para sus hogares, no necesariamente para hacer proselitismo de la monarquía, de la iglesia o de la aristocracia. Entonces, en ese momento empieza la posibilidad de que haya muchos más artistas que puedan llegar a comercializar su obra y empieza la posibilidad de que la excelencia no sea esa que se había dictaminado hasta el siglo XVII, siglo XVIII, y que sea sustituida por lo que puede entenderse como autenticidad del artista. O sea, empieza a construirse una historia del arte que sustituye el talento y la excelencia, que es eso que desde los 11, 12 años empiezas a trabajarte si tienes ya un cierto don, o si no lo empiezas a trabajar, que es ese talento y esa excelencia que se construye en las academias cuando los niños empiezan a pintar con 10, 11, 12 o 13 años, se empieza a sustituir en el mundo del arte por artistas que lo que emanan es autenticidad y que con independencia de cómo lo hagan es la autenticidad lo que vende el producto artístico, poético, simbólico. Y entonces es cuando empiezan, en el siglo XIX se empieza a hacer obra pictórica cuya calidad es cuestionable por muchísimos sectores de la población. El impresionismo es el ejemplo más típico. Después resulta que el impresionismo es lo único que ha quedado entre gente que no entiende de arte. O sea, lo último con lo que se quedó y de lo que gusta son los cuadros impresionistas. Les gusta mucho Monet, Manet, Pissarro, Degas, les encanta, porque hasta ahí llegan. Sin embargo, todos estos pintores en su momento estaban considerados como muy malos pintores. Manet era un muy mal pintor para la gente de su época. A mí me parece el mejor de los impresionistas, pero él estaba muy mal considerado porque precisamente ya no tenía que demostrar que sabía pintar. Lo que tenía que demostrar es otra cosa, y es que era un ser auténtico y que hacía cuadros
que eran incluso controvertidos, problemáticos, difíciles de entender, que estaban como no acabados, parecían bocetos. Usaban una técnica de boceto en cuadros que medían 2 o 3 metros y esto era casi un sacrilegio. También, no exactamente un problema, pero otra de las cosas que arrastra desgraciadamente el cine es esas mismas concepciones del arte ya periclitado de los intermediarios y de seguir pensando y diciendo que el cine es comunicación y que se va a una sala o a ver una película en Netflix a recibir un mensaje que el que lo está visionando lo va a comprender perfectamente. Y lo que tú afirmas repetida y denotadamente, concretamente también en el canal de Cine Materialismo, es que el cine no es comunicación, que no solamente es un mensaje. Pues sí, lo que afirmo es que fundamentalmente es que el cine no es solo comunicación, que algo de comunicación por supuesto que tiene, pero que el cine no es solo comunicación. De hecho, el problema que nos encontramos con la crítica generalmente es que en la mayoría de los casos aún siguen viendo el cine como comunicación y por eso el cine está tan captado por aquellos que quieren hacer proselitismo de su ideología. El cine, eminentemente, al no ser comunicación, si puedes resumirlo todo a la comunicación, si tú puedes resumir una película a lo que la película ha tratado de decirnos, entonces sí es comunicación. Pero afortunadamente el cine, es lo que intento explicar en el libro, es muchísimo más que solo comunicación. Y solo ante esas películas buenas, que entraríamos en otro problemón, ¿no? ¿Qué películas son buenas, qué no son buenas, etcétera, etcétera? Pero solo ante esas películas buenas te das cuenta que el cine va mucho más allá de la comunicación, porque las lecturas, las interpretaciones, los detalles, visto fragmentariamente, es muchísimo, muchísimo, muchísimo más que la simple comunicación de algo. Con respecto a esto que decías también de las buenas y seguramente por los mismos motivos malas películas, los que se supone que deben de decírnoslo o los que nos lo dicen directamente son de 3 tipos. Son los que interpretan, los analistas y los críticos. Y por también volver a leer de aquí del libro directamente, 3 formas de aproximarse al comentario fílmico textual. Está la interpretación, hermenéutica, el análisis y la crítica. De la primera, de la interpretación, queda poco por decir que no se haya dicho ya en cientos de libros. Más infrecuente resulta el análisis, si además lo entendemos desde un punto de vista materialista, es decir, desapasionado, casi descriptivo, y en cualquier caso vinculado al psicoanálisis en la medida en la que el texto se explica a sí mismo en la misma descripción. La crítica sería lo que siempre ha sido, el conjunto de juicios que no pueden dejar de ser valorativos, y todas sirven en la medida en que sean capaces de aportar conocimiento y lo hagan desde la originalidad y a través de formas literarias excelsas, que es también por volver a lo de la excelencia que ya no se da. Pero aquí ya empiezas a hablar del tema más capital, que es el de hacer este libro un libro útil a través del método de análisis que has llevado a llamar como un materialismo objetivista subjetivo. ¿Tú crees? Es que claro, he dicho todo eso así, leído de carrerilla. Bueno, al final es el método nuevo de análisis. Van a quitar las ganas de comprar el libro a la gente. Bueno, aún quedan bastantes páginas sin leer. Sí, bueno, hay 3 formas de aproximación al cine y creo que las 3 pueden ser interesantes siempre y cuando el producto negro sobre blanco, porque esta es otra de las historias que podría salir, ¿no? Si la gente lee o no lee, porque la única forma bajo mi punto de vista, la única forma de que el cine trascienda y de que el cine se convierta en algo importante para los seres humanos, en la medida en la que tengamos a través del cine la posibilidad de imaginarnos mejor, de conocernos mejor, eso solo podrá ser si se sigue escribiendo del cine. Si se sigue escribiendo sobre cine, o sea, si se sigue poniendo negro sobre blanco. Si de lo que se trata es de tertulia de un bar o de opinar, todos opinamos y todos somos muy listos. Entonces,
ante todo y sobre todo debe ser negro sobre blanco, lo que quiere decir que si es negro sobre blanco está destinado a alguien que lo lea. Y después tiene que ser excelente. Entraríamos ahí otra vez ante el problema de qué es una escritura excelente, porque ya sabemos que tampoco tenemos muy claro cuál es el cine excelente. Entonces, sí, el método con este nombre tan rimbombante, es simplemente decidirme por la segunda de las tres posibilidades entre interpretación, análisis y crítica, decidirme por la del análisis, intentando ser muy materialista, o sea, intentando centrarme mucho en lo que hay en la película, para a partir de lo que hay en la película decir cosas que la gente no ha sido capaz de ver. Y además hacerlo de forma excelente debido a la excelencia de la propia escritura, de la gramática, del léxico. Entonces, claro, y subjetivo, de alguna forma subjetivo, porque aunque uno intente ser materialista, incluso aunque uno intente ser tan materialista que describa la escena que quiera comentar y casi sea la descripción de la escena lo que estás intentando hacer con tu análisis, pues que a pesar de todo eso es imposible no describir esa escena desde tu punto de vista y no desde otro. Entonces, lo del subjetivo es por inevitabilidad, y lo del materialismo porque sí que es necesario, bajo mi punto de vista, que la metodología consista en ser lo más materialista posible e interpretar lo menos posible. Esto es una derivada explicada de otra forma, más a mi manera, porque introduzco la objetividad y la subjetividad en la misma frase. Es un poco la expresión de las teorías de Jesús González Requena. Es decir, que yo soy absoluto deudor de las teorías de Jesús González Requena. De hecho, precisamente una de las cosas que te quería preguntar, que realmente ya estaba respondida, era qué clase de diferencias, más allá de las similitudes, había con respecto a la teoría del texto de Requena, pero yo creo que es esa especie de asunción de la imposibilidad de evitar la subjetividad. Está respondida, sí, porque es eso. Es cierto, sí. Es eso. También, pasando algo también ya, pues eso, hablando de este método y de lo que he comentado antes, que es un libro útil precisamente por ayudarnos a seguir entendiendo un poco más, aparte del cine, un poco más de la vida, precisamente utilizando este método de análisis, es la dificultad que hay para que, por ejemplo, los estudiantes de cualquier escuela o universidad, lo empleen. Y esta mañana estaba leyendo que habían, en la gran mayoría de trabajos aquí en España, iba a haber una infrarrepresentación en todos los sectores de la economía, en todos los tipos de trabajo, excepto en dos: el de las tecnologías y la comunicación y en el de las actividades artísticas. En esos dos sectores hay una capacidad de reemplazo para la gente que se va a jubilar bestial. En todos los demás, en 15 años, van a estar representados, pero precisamente en estos, que son de los que más van a haber, de los que más reemplazo va a haber para la gente que se jubile, esta clase de método que vendría a ser algo útil y necesario, seguramente ni siquiera ni lo tengan en cuenta, ni aunque se lo mostraran, lo querrían utilizar, porque ¿para qué totalmente de acuerdo con no sabía no sabía. Ha salido hoy. Ya, es curioso que no lo sabía, pero asusta, asusta. Asusta que alguien vaya a representarnos en el futuro en la cuestión de... Sobre representarnos, efectivamente. Además son dos, la tecnología y lo artístico. Sí. Que nos vayan a sobrerepresentar, sustituir y sobrerepresentar gente que rechaza de forma categórica la lectura. Sí. Claro, es que si uno no es capaz... Primero debe admitir que aprender o conocer es necesario. Si admitiendo que aprender y conocer es necesario, creen que solo puede hacerse a través de la experiencia de ver, estamos perdidos. Estamos perdidos porque las películas consideradas magistrales hasta este momento, que casi lo son por consenso, casi, porque el canon es un casi consenso. Lo son
porque hay gente que se ha dedicado a analizarlas y escribir sobre ellas. El escribir sobre ellas ha sido lo que en última instancia les ha dado ese prurito, esa cualidad de genial o de representativa de lo mejor de la historia del cine. Vamos a poner Psicosis, ¿no? Porque es una película sobre la que se han escrito, yo no sé si miles, pero posiblemente sí, pero cientos de libros. Que la película esencialmente tenga en esencia cosas que la hacen buena es discutible, podría ser, pero es discutible, porque las cosas en esencia no son ni buenas ni malas. Pero el hecho de que hayan aceptado que Hitchcock las hiciera de cierta forma y hayan aceptado que haciéndolas de esa forma, tal y como las hizo Hitchcock, sea la mejor forma de las posibles, y explicado todo eso negro sobre blanco en cientos de libros, ha hecho que la película esa contenga unos valores para los seres humanos muy superiores a los de otras películas que pueden gustarte muchísimo, pero no ser señalables como objetivamente grandísimas o películas geniales. Si eso ha sido así, ha sido a partir del negro sobre blanco, a partir de la escritura y la lectura. Si las nuevas generaciones, que lo sé porque, bueno, lo sabemos porque somos profesores, si las nuevas generaciones se niegan rotundamente a leer y su única capacidad de adquirir conocimiento es a base de ver, estamos perdidos, porque el adquirir conocimiento a base de ver lo hemos hecho todos los de mi generación, de ver y de ver muchísimo, tan compulsivamente como ahora. También llegas a mencionar otra vez esa comparativa entre los analistas y los críticos, entre las interpretaciones y las críticas, como unos están llenos y plagados de adjetivos y otros contienen pues verdades sobre las películas, sobre lo que son las buenas películas. Sí, bueno, del término verdad o no, pues yo creo que sí que me gustaría volver en otro momento dado, porque está más relacionado con el capítulo primero que con este final del libro, ¿no? El término de qué es una verdad en el cine. Pero con respecto a la diferencia que hay entre analistas, críticos y hermeneutas, por decirlo, por interpretadores, por decirlo de alguna forma, ya he dicho claramente que cualquiera de las tres formas de aproximación sirve, siempre y cuando se haga bien, ¿no? Lo que sucede es que la que creo que puede ser más productiva es la del análisis. La del análisis materialista, inevitablemente subjetivo, pero objetivista en tanto que materialista. Sé que suena un poco... Leído se entiende. Leído se entiende, sí. Sí. Y que de lo que se trata es de, en definitiva, es de ver más allá de lo que ve cualquiera, aún con una simple descripción. De todas formas, es curiosísimo porque ya que he profesado mi admiración a Jesús González Requena y mi deuda con él, en el libro pongo, este libro pongo un exhaustivo ejemplo de cómo, queriendo ser materialistas ambos, él a su manera con su método y yo a la mía con el mío, hemos usado una secuencia para analizar y la hemos analizado de formas absolutamente distintas. Los dos nos consideramos materialistas porque creemos que estamos describiendo más o menos lo que vemos mientras hablamos, y la palabra en la descripción opera sobre el sujeto que la escucha, tanto si la lee como si la escucha. Está operando nuestra forma de describir objetivamente la escena, y intentando hacer lo mismo. La escena de melancolía del cambio de libros, cuando brota de psicosis la protagonista, él la lee, por decirlo de alguna forma, la lee de una forma y yo la leo de otra absolutamente contraria. Y eso es bueno. Es como las interpretaciones. Las interpretaciones, hay gente que interpreta las películas de una forma y gente que las interpreta de otra. Siempre hay una más plausible que la otra. Siempre hay una mejor que la otra, con independencia de la que sea menos plausible, de la que pueda ser menos plausible, esté mejor escrita y sea más convincente por su retórica o por su capacidad de seducción. Pero a lo mejor la más oportuna o el mejor de los análisis tenga la desgracia de no ser escrito con la suficiente excelencia. Entonces aquí se conjunta todo. Es como la crítica. Yo con la crítica tengo mucho rechazo.
tengo muchísimo rechazo porque la crítica suele ser evaluativa. Y creo que lo menos importante de un texto cinematográfico es dar la opinión de lo que te ha parecido. Y por lo tanto, tenemos un amigo común al que queremos mucho y sin embargo no puede evitar el usar adjetivos constantemente. Los adjetivos se pueden usar de forma muy puntual porque, como decimos, el subjetivismo es imposible de evitar. Entonces se puede usar de forma muy puntual, pero lo menos posible. Entonces, con la crítica estoy muy distanciado porque la crítica suele ser evaluativa en la medida en la que está escrita para formatos, como son las revistas, ya sean digitales o no, y lo que intentan es convencer a alguien de si la película está bien o mal. Y lo que un analista intenta no es convencer a alguien de que algo esté bien o mal, sino lo que le está dando es un cierto tipo de información para que el espectador, lector, aprenda mucho de sí mismo, aprenda más del ser humano y aprenda, por lo tanto, a imaginar el ser humano de una forma más evolucionada. Siguiendo con eso mismo, y no intentando exactamente responder a lo de lo que habías dicho de dejarlo para más tarde, de lo de las verdades, de si el analista llega o no a sacar verdades, es precisamente lo de que nos ayuda, o sea, ayuda al espectador a saber en muchos momentos por qué se ha emocionado. Claro. Si le ayuda es porque algo también sabe de lo que le ha pasado al espectador. Algo cierto. No entiendo muy bien la pregunta porque no sé si me he concentrado lo suficiente en la pregunta, pero lo que puede ayudar al espectador, o sea, le ayuda más al espectador, le puede ayudar más al espectador el que alguien le diga por qué se ha emocionado que el hecho simple de haberse emocionado. O sea, si alguien ve sufrir a un personaje en la película, no se plantea por qué se ha emocionado. No se plantea cuáles son las cuestiones formales con las que se ha construido esa escena para que le emocionen. Y el analista sí puede, precisamente por valga la redundancia, por el hecho de analizar esa escena, darle las claves al que se ha emocionado y explicarle al que se ha emocionado por qué se ha emocionado. De hecho, la función del analista, la fundamental, es explicarle al espectador por qué le ha gustado una película o por qué, si no le ha gustado, le debería gustar. No tiene nada que ver con intentar imponer una opinión, tiene que ver con decir las cosas de la forma apropiada a alguien que ha visto una película y no le ha gustado y de repente que ese alguien como espectador diga, ostras, pues este análisis o la tengo que volver a ver o resulta que me está empezando a gustar retrospectivamente porque lo que me dice el análisis me sirve, me funciona. O si ha sido que le ha gustado, el averiguar por qué le ha gustado. Le ha gustado sin más porque estamos acostumbrados a que las cosas nos gusten o no nos gusten. Pero reflexionar acerca del por qué nos han gustado es importantísimo para saber de ti mismo. Y todo es una cuestión de conocimiento y autoconocimiento. Todo en el libro está enfocado al conocimiento y al autoconocimiento. No, y también que aquí la parte del analizar también obliga al que ha hecho el esfuerzo de leer ese análisis a insistir otra vez en la película, o sea, a regresar a ella de nuevo. Claro, claro. Sí, si hablamos de conocimiento, el regresar a una película forma parte del conocimiento. Un analista, sí, si tiene mucha experiencia en el análisis, ve cosas en un primer visionado que no ve la gente porque es analista. Los otros no son analistas, son simples espectadores. Pero si eres analista y tienes la suerte de ver cosas en un primer visionado, bien, pero si lo que quieres es tomarte en serio un análisis para que verdaderamente sirva, vamos a ser ambiciosos. Vamos a ser ambiciosos por lo menos en la forma de hablar. Si lo que quieres es que algo de lo que haces sirva para la humanidad, te tomas el análisis de forma muchísimo más profesional y no puedes dejar de ver la película un mínimo de X veces antes de comenzar el análisis. Para saber dónde están los kits de la cuestión, dónde están las inflexiones, dónde están las frases, dónde está ese movimiento de cámara que te sirve para iniciar todo un pensamiento profundo. Y eso muchas veces se da el tercer, el cuarto, el quinto visionado. Tú y yo lo hemos hablado muchas veces y además, como tú también analizas, que ver una película como La ventana indiscreta
de Hitchcock, volviendo al autor, hace que aunque la hayas visto y la hayas visto 3 veces, o 4, o 5, o 6, cuando te toca analizarla la veas otras 6 y descubras en cada visionado cosas nuevas. Cosas nuevas que están en la película. Tenía otras 2 citas, voy a leer la más cortita, por hacerlo más fácil, que a su vez es una cita que haces tú de Anne Coquelin. El sentido se produce, no reside en la obra bruta, sino que se construye con el trabajo del que intenta esclarecerlo, que en este caso sería el analista. O sea, que ese analista está tratando de producir, de generar el sentido, un sentido, la finalidad de la obra. Claro, es que una cosa es el gusto y otra cosa es el sentido. Y el gusto está relacionado con la experiencia vital de cada uno. O sea, cada espectador tiene el legítimo derecho de gustar o no gustar de una película. Pero ese sentido no es universal, es exclusivamente individual e intransferible, e incomunicable incluso. Incomunicable en cierta medida. En cierta medida porque no se dedica a eso, ¿no? Entonces se dedica, su función es sentir, no explicar. Entonces, lo que dice Anne Coquelin es cierto, el sentido se produce. De hecho, yo no hago más que insistir en que lo que consideramos un canon de las mejores películas de la historia del cine ha sido posible porque se ha producido sentido a través de todos los análisis que han sido publicados. Porque esos análisis se han ido, ¿cómo se dice? Se han ido... No es progresar, acumular... Sí, se han ido retroalimentando, acumulando y superponiendo y han hecho que el sentido venga dado por ese cúmulo de análisis que después ha operado en todo el inconsciente colectivo, porque claro, eso lo ha leído mucha gente, ha visto las películas, se ha retroalimentado constantemente y ahora es imposible negar que Ciudadano Kane, que Casablanca, que cualquiera de Hitchcock, cualquiera no, pero muchas de ellas sí, sean auténticas obras maestras. Pero ese sentido no estaba intrínseco en la película. Es que lo fácil es pensar que sí. Lo fácil es pensar que está intrínseco en la película y que lo lógico es que emanara de esa esencia. Y no. Es que cuando se hacían películas como las de Hitchcock, había otras muchas películas que tenían más éxito que las de Hitchcock. Y si no con Hitchcock, sí con otros muchos directores que en el momento en el que ellos hacían sus películas tenían mucho más éxito otras, pero ha pasado con la música, con el cine, con la literatura, con el arte. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué quien no tenía éxito en su momento de repente, como Hitchcock, hasta que no llegó Truffaut y lo reanalizó, Hitchcock era un director mediocre. ¿Por qué de repente deja de ser mediocre? Porque hay un montón de análisis que se sobreponen y que explican la esencia del cine y hasta del ser humano, que es de lo que se trata en última instancia, de hablar del ser humano. Entonces, el sentido se produce. Es que lo normal es pensar que la película es buena de por sí y lo que hace es generar, porque es muy buena, a mucha gente a hablar de ella. No. No es así. Sino que eso también, la verdad es que tiene gracia el hecho de que Hitchcock, después de hacer la obra, o sea, bastante a posteriori de haber hecho sus obras, seguía haciendo y entonces ya consiguió la fama, pero después de haber generado sus películas, se le diga que retrospectivamente todo lo que había hecho no era malo, sino que era bueno. Entonces es como que, claro, pero se lo tenían que decir a él y a todo el mundo. Si no, no había forma de averiguar que era bueno. Si no llega Truffaut y La Nouvelle Vague. Eso, sí. Y lo comunica mundialmente. Si no llegan a decirlo, es posible que algún otro analista podría haber llegado a generar un sentido, pero si no fuera por ellos, no tendríamos esa capacidad para admirar a Hitchcock que tenemos hoy. No, pero pensar que algún otro hubiera podido hacerlo es hacer historia ficción. Sí. O sea que en realidad lo que le debemos es a la producción de sentido de todos ellos el hecho de que nosotros admiremos tanto a Hitchcock. Y que por eso también me ha gustado siempre la
esta idea tuya también de generar una historia de las secuencias, Ah, sí. de las mejores secuencias, para rescatar de películas consideradas seguramente mediocres y con razón, cosas concretas de ellas que sí que merecen y valen la pena. Y cómo tú coges trozos de secuencias y les generas un sentido que funciona. Sí, 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 esto también es otra, de eso ahí en el libro no se habla, No, no, porque esto es más de nuestro canal de cine materialismo, ¿no? Pero yo estoy por hablar de cine. absolutamente convencido de que falta por hacer un estudio, un compendio y un estudio intenso de escenas del cine como proveedoras de sentidos impresionantes, de películas a veces de serie B, de serie C y de serie Z, que hay secuencias maravillosas. Y eso está por hacer. Sí, esto también me vale para la siguiente, que ya tiene sentido con el libro, y es lo rápido que puede todo esto degenerar en departamentos de universidades que vayan a empezar a excavar películas de la arqueología y empiecen a decir cosas fantasiosas suyas, previo pago de la institución que le vaya a pedir que busque una cosa concreta en esas películas, y lo fatal que sería esa especie de generación de sentidos erróneos falsos para todo el mundo, que es una especie de pequeño curso que haces al final, justo antes del final final, que es el de la agenda bibliográfica, que es sobre la batalla de las ideas versus la batalla cultural. Y cómo eso ya estaba en boga desde hace pues, casi una década, lo de la batalla de las ideas y la batalla cultural, pero ahora que unos ven que se está llegando a, entre comillas, ganar una de ellas, en realidad lo que se está haciendo es perderla importante. Claro, si es que yo creo que hay una confusión incluso en aquellos que están avanzados en el tema de... Sé que esto va a ser, lo que voy a decir ahora va a ser muy controvertido. De hecho, mucha de la gente que oiga este podcast va a borrar todo lo que haya dicho anteriormente por lo que voy a decir ahora, ¿no? Aparte porque es el final. Sí, pero hay gente que lo va a borrar, incluso va a rechazar todo lo que se ha dicho y va a rechazar la entrevista y va a rechazar la posibilidad de leer el libro, pero me es igual, ¿no? Pero Sí, le va a pasar lo mismo si lee el libro. O sea que... la idea es que verdaderamente hay mucha gente que confunde el tema de la batalla de las ideas con la batalla cultural. La batalla de las ideas es cierto que está habiendo una nueva derecha en todo el mundo que está no ganando, porque aquí no se trata de ganar o perder tan claramente, pero sí que está sobreponiéndose a un discurso y una narración, lo que llaman el relato, de tantos y tantos años en las que la izquierda lo ha generado, lo ha creado, lo ha impuesto el relato de la izquierda. Y es verdad que ahora, desde hace un tiempo a esta parte, la batalla de las ideas está cogiendo fuerza desde un lado de vista, desde un punto de vista más liberal. Es decir, hace no llega ni 20 años nadie sabía quién era von Mises o quién era Hayek, y Popper estaba denostado como filósofo porque era muy amigo de Hayek y por lo tanto tenía una visión más liberal. Todo eso que existiendo parecía que no existía porque nadie lo citaba, todo era posmarxismo, 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 pues ahora hay un momento en el que la batalla cultural está cambiando de lado, afortunadamente. Pero el problema es confundir la batalla cultural con la batalla de las ideas con la batalla cultural. La batalla cultural la tienen absoluta y plenamente controlada y dominada la ideología de la izquierda. Absoluta y totalmente. Y cuando tú les dices a los que creen estar ganando la batalla de las ideas que la batalla cultural la tienen perdida, mientras el cine, el teatro, la danza, estén en absolutamente la ilustración, el cómic, estén absolutamente en manos de gente de izquierda, que lo que más le interesa es transmitir ideología y la ideología de la izquierda, mientras no se den cuenta de eso, estamos perdidos. Tú y yo estuvimos hablando hace poco con un conocido que sale en televisión que no entendía lo que yo le decía. Que no entendía nada de lo que yo le decía. Y decía, no, es que yo llevo a mis hijos al museo y les... Y yo le dije, no, pues si les llevas al museo, estás transmitiendo estás pervirtiendo lo que tú llamas batalla cultural, estás tergiversándola, estás haciéndoles el caldo gordo a ellos. Es igual que
Si alguien se compra la revista Caimán, también la cito, es decir, la revista Caimán es pura transmisión de ideología, pura transmisión de ideología, absoluta. Entonces, ¿qué otra revista hay para que no te transmita ideología? No, pues es muy difícil no transmitir la ideología de izquierda, si el cine en su mayoría está financiado por una industria que lo único que cree es que el cine es comunicación, y volvemos a lo de antes, que cree que es comunicación y usa el cine como comunicación para transmitir una cierta ideología. Y por eso ahora viene la frase que va a hacer que rechacen esta entrevista, todo lo que se ha dicho, y quieran, lo sé porque, ¿qué va a pasar? Porque lo sé, que tenemos gente conocida a nuestro alrededor que estaría tan en desacuerdo Sí. que dirán, es que no. Entonces, la única forma de verdaderamente de ganar la batalla cultural es lo que hizo Milei con la pizarra en el famoso día en que decía: Ministerio de Cultura, afuera; Ministerio de la Igualdad, afuera. Es la única forma verdaderamente para que la cosa se regenere, el cine vuelva a ser cine, para que cada uno exprese lo que quiera, y si quiere expresar ideología, que esté en todo su derecho, pero que no lo paguemos todos los ciudadanos, su capricho de explicaros la vida a través de su ideología, no la tengamos que pagar todos los ciudadanos. A un panadero no le paga nadie los caprichos, sea los que sean. ¿Por qué a un supuesto artista si hay que pagarle los caprichos de decirnos cómo debemos ser, lo que nos debe gustar? Entonces, la única forma es que renazca todo, que resurja todo desde un punto de vista del mercado, y al que no le guste, pues que en un momento dado que se aguante, o sea, afuera. Sí, es curioso también porque esto, cuando lo he mencionado en algún corrillo, la respuesta que se me daba era que si no se hace así, no habría cultura. Entonces, claro, o sea, tiene gracia que solamente para que pueda haber cultura la tengo que pagar yo a alguien que quiera hacerla. ¿Qué pobre si no, no hay. imagen, qué pobre imagen tenemos de nosotros los seres humanos? ¿Qué pobre imagen debemos tener para decir que si no hay dinero, no hay cultura? Qué pobre imagen. Pero para incluso para cine. O sea, empezaríamos de nuevo a hacer otro tipo de cine, se empezaría a hacer de nuevo otro tipo de cine en el que a lo mejor fuera muchísimo más, como Frankenstein, la película Frankenstein. Sí, no la he visto. O sea, es imposible gastarse más dinero en una película que en Frankenstein. O sea, es imposible. Vamos, esto es una especulación. Esto es una especulación chula. Una especulación chula. Claro que está, que estéticamente es maravillosa, pero lo que es un montón de cosas que tiene la película que son absolutamente infantiles e insoportables de asumir. La grandilocuencia insoportable, el guión muchas veces es zafio porque las frases son de azucarillo, son absolutamente de libros de autoayuda, o sea, para gente que necesita creer que está viendo una película muy contemporánea y que ha tratado el tema de la forma muy contemporánea, porque las expresiones de azucarillo que hay le conmueven. O sea, la película es una absoluta mierda de película, muy bella, pero muy mala. Entonces yo me planteo, si no hubiera, o sea, que exista ese tipo de cine, cuidado, que existe ese tipo de cine me parece lo normal, siempre y cuando haya productoras que pongan dinero claro. y quieran ganar más dinero, eso me parece perfecto, ¿no? Pero ¿qué posibilidad tendría ahora el libro de Mary Shelley? ¿Qué posibilidad tendría el que se pudiera hacer una película sobre Frankenstein y no tuviéramos 350 millones de euros? Es más, ¿qué posibilidad habría? ¿Qué maravillosas posibilidades surgirían ante la necesidad de hacer una película sobre Frankenstein sin dinero? ¿Qué maravillosas cosas podrían surgir de ahí? Pues esas cosas, tal y como está planteada la industria, están bloqueadas, están imposibilitadas, son imposibles. No, es que no se puede. Entre otras cosas porque la gente joven se ha llegado a creer que no hace cine porque no obtiene el dinero necesario para hacer cine. Cuando cine
Es tener una cámara a la mano y punto. Es que es Que la cierto, gente es joven, verdad. sí, es que es así, es que la Sí, gente sí. joven haya llegado a creer que tiene que esperar no se sabe hasta cuándo para llevar a cabo su gran película, y eso solo será posible cuando consiga el dinero necesario, es que no han entendido nada, ni del ser humano, ni del cine, ni del arte, ni de nada de nada. Entonces, eso de pensar que sin dinero, ¿dónde estaría la cultura? Dios mío. Y el teatro se haría en la calle y comenzaría a hacerse en la calle, y habría gente que lo hace mejor que otros. Esos que lo hacen mejor ganarían dinero, montarían un teatro, lo harían dentro del teatro, la gente iría a ver ese teatro y ganarían dinero con la taquilla. Desde que los teatros alternativos independientes están subvencionados, el teatro independiente y alternativo es mucho peor que el de antes. Cuando Ya no ellos es independiente, o sea, ya ya no depende. es independiente. Claro. Y además ya no se tienen que preocupar por llenar el cine, porque ellos ya están cubiertos, ya viven bien. Entonces, de lo que se tienen que preocupar es de quien les da dinero, de satisfacer a quien les da dinero para sobrevivir. ¿Quién les da dinero? El Estado. ¿A quién hay que satisfacer? Al Estado, al espectador. No, el espectador va o no va, pero es que es igual, yo ya tengo la vida resuelta. Ya. Bueno, esa parte está mal. Por terminar ya, en la parte final de un libro normalmente se incluye una bibliografía, que es ir segmentando cada uno de los libros en los que uno se ha inspirado o ha cogido, de los que ha cogido influencia y demás. Tú lo que haces es apostar por una autobiografía cinéfila. Sí, no sé si eso ha sido un error en el libro. La verdad es que Curioso. no lo sé. Lo hice, me lo pensé. Pudo ser una autobiografía cinéfila larga y compleja, y al final la reduje a un folio, y entonces es una especie de... No lo sé si he hecho bien en publicar eso o no, no lo sé. A mí sí me ha parecido curioso por tener ese background del autor, pero un background precisamente de las películas y no simplemente mencionarlas, sino en qué momentos se vieron y que luego el que lo lea saque también es seguir sacando conclusiones incluso al final del libro de la propia bibliografía. Bueno, también es, no lo sé, es una forma de que quien haya leído el libro me conozca un poco mejor cómo se ha elaborado todo mi pensamiento acerca del cine. Pero tampoco en un folio se pueden decir demasiadas cosas. Que no se pueden decir demasiadas cosas de la verdad de lo que fue, no demasiadas cosas a nivel profundizar, porque no se trata de profundizar, se trata de decir cómo empecé a ver cine, a qué edad, qué es lo que vi, cuándo lo vi, qué pensé, y hacer un recorrido sucinto de todo lo que ha sido, de lo que fue mi juventud ante el cine, nada más, ¿no? Pues si no quieres tú añadir algo más ya más del libro. No, yo es que no, si no se me pregunta no sé qué añadir, entonces nada. Pues como no hay preguntas, Pues, pues muchas gracias, Alberto. Gracias a ti, Samuel.